Bueno, les decía pues que con ustedes estaba pendiente la calificación de los dos talleres. En el de plan único de cuentas, pues no había ningún inconveniente porque pues lo habíamos revisado y prácticamente era hacer un resumen de lo que es el PUC como tal. Entonces, en ese no tuvieron mayores contratiempos. Prácticamente a todos les puse 90 puntos sobre 100. Y creo que a uno o a dos les puse 100 porque me hicieron portada. Los demás no me hicieron portada. Y creo que a uno o a una le puse 80 porque habían allí unas pequeñas deficiencias. ¿No? Creo que no me definió cuándo se debitan y cuándo se acreditan cada una de las cuentas. Entonces creo que a esa persona le puse 80. Donde digamos que pues allí no hay mayor inconveniente. Donde sí encontré inconvenientes fue en el otro taller, en el que tiene que ver con la ecuación patrimonial. Por el esfuerzo que hicieron de hacer el taller, a la gran mayoría le puse 60 puntos sobre 100, eso es, pues apenas ahí como raspando, ¿no? Y hubo alguien que le puse menos de 60, que les puse 50, creo. Entonces, para poder avanzar, vamos a tener que retomar ese tema de ecuación patrimonial. Recuerden ustedes que la contabilidad descansa sobre unos pilares fundamentales. Uno de esos pilares es la ecuación patrimonial. Otro es la partida doble y otro es el plan único de cuentas. Si no manejamos esos tres conceptos, difícilmente podemos avanzar en la contabilidad. Esos tres pilares son la base fundamental para uno poder realizar los asientos contables, poder realizar de allí, después de eso, los estados financieros, realizar un balance, en fin. Entonces, no sé, si les parece bien, terminamos este tema que estamos viendo de impuestos, que ya estamos por terminar, y luego retomamos lo de ecuación patrimonial. ¿Les parece bien? Bueno, señor. Una. Las demás, los demás. Sí, señor, me parece bien. Sí, señor. Entonces voy a compartir pantalla para el documento que estamos mirando. Sí, señor. Bien, ok. Ok, entonces, me dicen, ¿están mirando ahí ya el documento? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, estamos, ¿en qué parte habíamos quedado de retención en la fuente? ¿Cuál de los? Retención en la fuente sobre honorarios y comisiones, creo que era lo último que habíamos visto. ¿O ya habíamos avanzado de aquí? ¿Alguien que me recuerde? ¿Aló? Estábamos empezando a ver esa parte, instructor. Esta parte de retención sobre honorarios y comisiones, ¿cierto? Bueno. Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, esto igual que lo que miramos en la parte anterior, ¿no? Se entiende por honorarios la remuneración al trabajo prestado por una persona natural o jurídica sin vínculo laboral. Es decir, no es un trabajador, no es un empleado. En el que predomina el factor intelectual, la creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual. ¿Ya? Entonces, aquí es todo lo que tenga que ver con trabajo intelectual, ¿no? Por su parte, comisión es la retribución que se hace a quien realiza un negocio o un encargo por cuenta ajena, pero sin vínculo laboral.
con la promesa de pagarle un valor fijo o porcentaje de la transacción. ¿Qué entienden ustedes en esta parte? De acuerdo a esta definición, ¿quién ganaría comisiones? No escucho. Pero para alguien que venda así como un carro, una casa, que su trabajo implique el negocio de vender algo y le retribuyan como decir, te ganas esta comisión por la venta. Ya. Pero Pero ya estaría como afiliada como al trabajo, ¿no? Como tal. una de las condiciones es que no tenga vínculo laboral, ¿no? Son personas prácticamente independientes. Yo conocí a alguien, no sé si serviría ese el ejemplo, un muchacho que él, por vender las casas, como le digo, pues no estaba afiliado, como decía, a la inmobiliaria, ¿no? Él era independiente, pero si lograba como vender la casa, le daban su comisión. O si lograba, ¿cómo es? Hacer el contrato, por lo menos de arrendamiento, un local o algo así, le daban su comisión. Pero él no trabajaba con nadie, era independiente. Exactamente, esa es la condición, ¿no? Que está, obviamente, tiene un vínculo, tiene una relación, puede ser con una inmobiliaria, puede ser con un concesionario de carros, de motocicletas, un vínculo que no es laboral, no es un empleado, no tiene que cumplir un horario, no está sujeto a un reglamento interno de trabajo, ni lo ampara el Código Sustantivo Laboral, que es el que ampara a los trabajadores. Pero esa persona, pues de todas maneras, pese a no tener ese vínculo laboral, sí tiene un vínculo, digamos, como comercial con esa organización, con ese inmobiliario, con ese concesionario. Y entonces, por los negocios que él haga, obviamente él ocupa un espacio allí en las instalaciones, llegará como los demás empleados, estará allí y puede desarrollar su actividad de llevar clientes. Generalmente ellos entregan tarjetas de presentación y entonces un cliente interesado en un carro, en una moto, por ejemplo, pues llega a buscarlo allá al concesionario. Y si hace la venta, obviamente pues gana sus comisiones. ¿Ya? De eso se trata esta parte. Entonces tenemos comisión y tenemos honorarios aquí, ¿no? Honorarios cuando usted contrate o cuando se contrate, por ejemplo, una asesoría. Puede ser una asesoría jurídica con un abogado. Puede ser una auditoría con un contador o con un grupo de contadores. A ellos se les paga honorarios por trabajo intelectual. Ejemplo, pago de honorarios a un abogado por la elaboración de un contrato por 3.700.000, masiva del 19% y retención en la fuente del 10%. Mire que aquí, en este caso, por honorarios, estamos hablando de una retención del 10%, ¿no? Entonces ya hemos visto que, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle, hay unos porcentajes que son diferentes. Digamos que en este caso de la retención en la fuente, pues hay una mayor variedad de porcentajes frente a lo que es el IVA, por ejemplo, que el IVA es la tasa general el 19% y tenemos otras del 3, del 5%, creo que hay una del 9, del 14%, y cuando se trata de vehículos o bienes importados, tasas del 25 y del 35%. Acá pues hay más, de acuerdo que si es compras, que si es declarante, si no es declarante, que si son ventas, que si son transportes, que si son honorarios, que si son comisiones. Entonces hay unas tarifas diferenciales. En este caso pues estamos hablando de una tarifa del 10%. Entonces, ¿cuánto es el valor de los honorarios? El agente retenedor, ¿cómo contabiliza? ¿Cómo contabiliza el agente retenedor?
Bueno, él dice que incurrió en un gasto de honorarios, 51.10 por 3.700.000, que se ha liquidado un IVA del 19% por 703.000 pesos, y de lo cual pagó 4.033.000 pesos y practicó una retención en la fuente. Practicó una retención en la fuente. Por favor, apague, cierre el micrófono. Y ese recibo. El micrófono abierto, que cierre, por favor. Por favor, cierren micrófonos para que no interrumpan la clase, ¿vale? Bueno, entonces le decimos que practicó una retención en la fuente sobre honorarios. Aquí ya utilizamos la subcuenta honorarios de 370.000 pesos. Listo. Así contabiliza la persona que contrató los honorarios, ¿ya? Es decir, el retenedor o el agente de retención. ¿Cómo contabiliza el sujeto pasivo? Es decir, la persona que fue contratada o la firma que fue contratada y que se le pagó los honorarios. Esa persona registra un ingreso a caja de 4.033.000 pesos, ¿sí? Que fue la salida que registró acá el contratante, el agente de retención. Una salida de bancos de 4.033.000 pesos. Pues el sujeto pasivo de la retención, es decir, el contratado, le da un ingreso a caja por esos mismos 4.033.000 pesos. Y contabiliza también un anticipo de impuestos que se llama retención en la fuente por 370.000 pesos. Contabiliza en la cuenta de ingresos honorarios 3.700.000 y además contabiliza también en el haber el IVA que él liquidó y que le cobró al cliente por 703.000 pesos. Listo. Entonces allí queda el asiento que se realiza o los asientos que se realizan cuando se trata de liquidar la retención en la fuente sobre honorarios, ¿ya? Siempre se liquidará de la misma manera. Si usted es el agente de retención, es decir, si usted es la empresa, va a contabilizar esta parte. Y si usted es el retenido o el sujeto pasivo de la retención o el cliente, pues, que prestó el servicio, que cobró los honorarios, entonces va a liquidar de esta manera, va a contabilizar de esta manera. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, viene otro. Pago de comisiones a comercializadora limitada por venta de mercancías en consignación por valor de 4.750.000, retención del 11%, mire acá es del 11%, e IVA del 19%. Entonces, ¿cómo contabiliza el agente de retención? Dice que incurrió en gastos diversos, ¿ya? Comisiones a una comercializadora. Entonces se contabiliza como un gasto. Gastos diversos. ¿Cuáles son esos gastos? Comisiones. La subcuenta, la 529505. Comisiones. ¿Por qué valor? Por 4.750.000. Se liquidó un IVA por pagar de 902.500 pesos. Se registra el pago como tal, o se contabiliza mejor el pago como tal, que como se hizo con cheque, entonces se da la salida del dinero por bancos, por la cuenta bancos, por 5.130.000. Y se contabiliza la retención en la fuente que se practicó del 11% sobre comisiones.
Hola, la. ¿Me están escuchando? Charlie, préstame el celular. Deme acceso. ¿Mm? ¿Ya está compartiendo? ¿Ya lo está compartiendo? Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, me desconecté un momento porque se fue la energía acá. Estoy a oscuras. Entonces, vamos a ver si podemos continuar aquí con datos móviles. Ojalá funcionen bien. Bueno, ahí regresó la energía. Ahí regresó. Vamos a continuar entonces acá. Entonces decíamos que la agente de retención liquida pues y contabiliza de esta manera, es decir, la empresa, ¿no? La empresa que está pagando las comisiones. Ahora, ¿cómo contabiliza el sujeto pasivo? Es decir, el retenido. El retenido dice que cobró y que ingresó acá 5.130.000, que fue lo que efectivamente le pagaron con un cheque. Que se liquidó retención en la fuente por comisiones por 522.500, que corresponden a una cuenta de ingresos, que es lo que le está cobrando, que se llama comisiones, la 4225 por 4.750.000, y que además liquidó y cobró un IVA por pagar por 902.500 pesos. ¿Listo? Entonces, mira, prácticamente es el asiento inverso, ¿no? Es el asiento inverso al que practicó el agente de retención. ¿Ya? Entonces allí no hay ningún inconveniente. Bueno, de pronto me desconecto un momentito aquí porque voy a cambiar nuevamente a Wi-Fi. Entonces, no sé si me saqué ahí por un momento. Ya me aparece aquí. Listo. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, señor. Sí. Bueno, Sí, ok, señor. perfecto. Entonces, otro caso acá. Retención en la fuente por arrendamientos, ¿no? Miren que son casos, o son asientos, o son ejercicios con los cuales ustedes se van a encontrar en la empresa para la cual trabajen o en las empresas en las cuales ustedes van a realizar sus prácticas una vez terminen la etapa electiva. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, el tipo de empresa donde les toque hacer las prácticas, pues seguramente se van a encontrar con algunos de estos casos, con algunos de estos tipos de ejemplos de estos ejercicios. Es bueno que esto lo guarden, ustedes lo tengan allí para material de consulta. Porque siempre van a ser los mismos, va a ser lo mismo. La forma de contabilizar, la forma de liquidar, será siempre la misma. Solamente tener en cuenta los porcentajes, tener en cuenta los valores y tener en cuenta de qué se trata. Recuerden que al comienzo del curso yo les decía que la contabilidad es suma, resta, multiplicación, división y liquidar porcentajes, no es más. La dificultad radica en saber analizar, saber mirar de qué se trata, saber interpretar. Entonces, no es lo mismo liquidar unas comisiones, unos honorarios, que liquidar un arrendamiento, ¿no? Entonces, miren, aquí está el ejemplo. ¿Cómo se practica la retención en caso de un arrendamiento?
Las personas jurídicas o sociedades de hecho, cualquiera que sea su naturaleza, sean o no contribuyentes, deben efectuar retención en la fuente cuando realicen pagos o abonen en cuenta por concepto de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Muebles o inmuebles, sea directamente o por intermediario. Nota, a las entidades sin ánimo de lucro no se les practica retención en la fuente. Entonces, si por ejemplo usted tiene un local y se lo arrenda, digamos, a la Cruz Roja o a la Defensa Civil o a cualquier otra entidad, una ONG que son sin ánimo de lucro, entonces en esos casos ustedes no le practican, no le hacen retención en la fuente. ¿Listo? Sí, señor. Pero si es al municipio, si es al departamento, si es a un privado, cualquiera que este sea, a un negocio, un almacén, un supermercado, a eso sí hay que practicarles la retención en la fuente, siempre y cuando no sean organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, ejemplo, la fiduciaria internacional arrenda un edificio a Comercial Tumaco con un canon de arrendamiento mensual de 3.470.000 con IVA del 19% y efectúa retención en la fuente del 3.5%. Bien, para arrendamientos, la tarifa es del 3.5%. Esto ustedes lo pueden corroborar allá con la tablita, que me imagino que todos ya la descargaron, ¿no? ¿Todos la tienen? Me imagino que sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, ustedes allí miran en su tabla qué se trata. Arrendamiento, va y busca arrendamientos. Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. Ya. Entonces, ahí va a encontrar la tarifa. 3.5%. Y lo demás es carpintería. ¿Qué estamos pagando? Pues un arrendamiento, ¿no? Un arrendamiento es un gasto. Un arrendamiento de una bodega o qué sé yo, de un local comercial. Es un gasto. Y si es un gasto, pues se llama 5120. En este caso, arrendamiento. ¿Por cuánto? Por 3.470.000, como dice el ejercicio. Pero a eso se le liquidó un IVA por pagar del 19%, que vale 659.300 pesos. ¿Cómo se pagó? Se pagó con un cheque. Entonces, a usted le llega la factura o la cuenta de cobro por el valor del canon de arrendamiento más el IVA, ¿cierto? Y el dueño del local le dice, paguen este valor. ¿Esto da qué? 4.100.000 y pico, ¿no? Sumado aquí abuelo de 4.100.000 y algo. Entonces usted le dice, no, un momentico, yo no le puedo pagar a usted esos 4.100.000 y pico. Tengo que practicarle la retención en la fuente, porque se trata del arrendamiento de un local. Entonces, ¿cuánto vale la retención en la fuente? Vale el 3.5%. Uy, ya nos vamos a quedar sin tiempo, mire. Me adicionó 10 minutos. ¿Cuánto vale la retención en la fuente? Pues el 3.5% sobre los 3.470.000. ¿Y eso cuánto suma? 121.450 pesos. Entonces yo le pago la diferencia, y le doy un cheque por 4.007.850 pesos. ¿Ya? Listo. Y tenemos otro, Supermoda. Empresa del régimen común alquila un auditorio por valor de 1.200.000 a la Fundación Cultural Progresemos con IVA del 19%. Mire, aquí me está hablando de una fundación cultural. Las fundaciones, por lo general, son sin ánimo de lucro, ¿cierto? Las fundaciones. Entonces, aquí, ¿cómo contabilizamos? Valor del arrendamiento, 1.200.000. Listo, 1.200.000.
Se liquida el IVA del 19%, ese sí no se rebaja. IVA por 228.000. Y entonces aquí sí, quien tiene que pagar, paga la totalidad. ¿Ya? Del arrendamiento más el IVA, 1.428.000, por los cuales ha girado un cheque. Bueno, acá viene otro ejemplo. De pronto les toca irse a trabajar a un restaurante, un hotel, a un hospedaje. Entonces, retención en la fuente sobre compras y pagos a restaurantes, hoteles y hospedajes. Cuando se efectúan compras susceptibles de constituir ingresos tributarios, para quien lo reciba, se debe practicar retención en la fuente. Ejemplo, papelería universitaria compra mercancía al contado por valor de 1.574.000 con IVA del 19 y retención en la fuente del 3.5. Son compras, ¿no? 3.5. El comprador, ¿cómo liquida? Compra de mercancías, 1.574.000. Contabiliza el IVA por 299.000 pesos. Practica la retención en la fuente por 55.000 pesos y gira un cheque por 1.818.000. ¿Ya? ¿Cómo liquida el vendedor, que es el sujeto pasivo? Dice que recibe en caja 1.818.000, que fue el cheque que le giraron. ¿Está? Así es. Contabiliza también el anticipo de impuestos llamado retención en la fuente, 55.101 pesos. Contabiliza su cuenta de comercio al por mayor, porque fue una venta la que hizo, comercio al por mayor y por menor, 1.574.300. Y contabiliza el IVA por pagar por 299 pesos. Listo. Esos son los casos en los cuales ustedes se van a encontrar con liquidaciones de IVA y con liquidaciones de retención en la fuente, y esa es la forma en la cual se debe contabilizar. ¿Listo? Esa es la forma en que ustedes tienen que contabilizar y llevar en su contabilidad. Entonces, como ya el tiempo se nos agota, en la próxima clase miramos lo que es gravamen a los movimientos financieros, que ese es corto, ese no tiene mayor problema, y ya entramos a mirar lo del taller que está pendiente. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces, ¿alguna Sí, duda, señor. por favor? ¿Alguna duda sobre esto de IVA y retención en la fuente? No duden en preguntar. En la próxima clase, si quieren, no entramos a lo del taller, sino que terminamos con lo de gravamen a movimientos financieros. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen inquietudes sobre este tema, las absorbemos, las retomamos para que eso quede claro. Para que eso quede claro, que quede bien entendido y que ustedes lo manejen muy bien. Si hay que hacer algunos ejercicios, los hacemos. ¿Listo? Sí, Sí, instructor. señor. Bueno, Sí, señor. entonces les deseo a todas y a todos que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, Gracias, profe. señor. Gracias igualmente. Gracias.